En mis 65 cumpleaños, lo único que pedí fue que me llevaran a la tienda. Mi hija, desde la casa que le compré, me llamó fríamente una carga. Mi yerno estuvo de acuerdo. Pensaban que era vieja e indefensa, pero no tenían ni idea de lo que era capaz de hacer. Simplemente sonreí y me fui. Cuando por fin lo entendieron, su sorpresa fue impagable. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. No te vas a creer lo que pasó después. La mañana de mi 65 cumpleaños amaneció con un frío inusual, pero había planeado una celebración sencilla con algunos viejos amigos. Solo necesitaba comprar unos buenos filetes y algunas otras cosas en Miller's Market. Entré en la sala de estar, donde mi hija, Bethany, estaba absorta en su teléfono, desplazándose por lo que parecían ser interminables publicaciones sobre las vidas perfectas de otras personas. Bethany, empecé, tratando de mantener un tono de voz ligero. ¿Te importaría llevarme al mercado? Necesito comprar algunas cosas para la barbacoa de esta noche. Al principio ni siquiera levantó la vista. Sus pulgares seguían moviéndose, danzando sobre la pantalla. Un largo instante transcurrió, interrumpido solo por el suave clic de los botones de su teléfono. Cuando finalmente alzó la vista, sus ojos estaban fríos, carentes de toda calidez. «No soy tu chofer, papá», afirmó con voz cortante, rompiendo el silencio de la habitación. «Sinceramente, solo eres una carga para nosotros. ¿Es que ya no puedes hacer nada por ti mismo?» Sus palabras me impactaron como un golpe físico. Antes de que pudiera siquiera responder, mi yerno Michael entró tranquilamente desde la cocina con un bagel a medio comer en la mano. Me miró, luego a Bethany, con una expresión que reflejaba su desdén. «Por Dios, Arthur», exclamó, masticando ruidosamente. «¿No puedes resolver esto tú solo? No estamos dirigiendo una organización benéfica. Eres un adulto, un hombre hecho y derecho, sin duda». Sus palabras dolieron, una herida profunda y supurante que ignoraba décadas de mis sacrificios. Esta misma casa, la que habitaban con tanta comodidad, la que se sentían con derecho a despedirme con tanta ligereza, fue un regalo mío. Se la compré, con un pago inicial que consumió una parte importante de mis ahorros, un gesto de amor y apoyo cuando empezaban. Les di todo sin pedir mucho a cambio, desde luego no un servicio de chofer, simplemente un favor por mi cumpleaños. Sentí una oleada de indignación, un calor abrasador que rápidamente se transformó en un dolor sordo. Me giré y, en silencio, busqué mi abrigo, que colgaba de una silla junto a la puerta. Justo cuando mi mano se cerraba sobre la tela familiar, la palma de Bethany golpeó la encimera de la cocina, y el ruido repentino me hizo estremecer. «No te hagas la víctima, papá», me acusó con voz cargada de desprecio. «Todos sabemos cómo funciona esto. Nos pides un favor, te decimos que no, y luego intentas hacernos sentir culpables». Me detuve, con la mano aún sobre el abrigo, incapaz de volver a mirarla. El ambiente se volvió denso, cargado de acusaciones tácitas y años de resentimiento que no me había dado cuenta que bullían bajo la superficie. No dije nada. No había nada que decir. Simplemente me puse el abrigo, abrí la puerta y salí al aire fresco de la mañana. El viaje en taxi hasta Miller's Market se sintió como una escapada, pero también como un éxodo. Mientras el coche arrancaba, vi cómo nuestra casa, aquella en la que tanto había invertido, se empequeñecía en el retrovisor. Lucía impecable, ordenada, una fachada perfecta tras la cual residía una escalofriante indiferencia. Cada señal de tráfico que pasaba me parecía un kilómetro más lejos de la vida que había construido, de la familia que había criado, para luego convertirme en una molestia. Mi mente daba vueltas. Un torrente de recuerdos me inundaba. La matrícula universitaria de Bethany, pagada al contado, sin préstamos ni deudas. La extravagante boda con Michael, financiada completamente por mí, porque queremos un día perfecto, papá. Innumerables ayudas económicas a lo largo de los años, para pagar el coche, cubrir las facturas médicas, incluso rescatar a Michael de una mala inversión. Cada gesto había sido recibido con gratitud, o al menos con una apariencia de ella, pero ahora sentía que cada acto de generosidad solo había inflado su sentimiento de tener derecho a todo, convirtiéndome en un objeto para usar y desechar. El taxista, un hombre amable con una sonrisa cordial, entabló una conversación trivial sobre el tiempo y el fin de semana. Su sencilla amabilidad,
la calidez genuina de su voz, me resultaron entrañables, un marcado contraste con la gélida frialdad que acababa de experimentar de mi propia familia. Fue un consuelo fugaz, pero consuelo al fin y al cabo. Cuando por fin llegué a casa con la compra, reinaba un silencio sepulcral. El silencio me oprimió, intensificando el vacío que sentía en el pecho. Probablemente Bethany y Michael estaban en su habitación, quejándose aún de mi mera existencia, de la carga que les suponía simplemente por necesitar que me llevaran. Decidida a conservar algo de dignidad ese día, puse la mesa con esmero. Saqué mi vajilla buena, la que solo usaba en ocasiones especiales, y pulí los cubiertos hasta que brillaron. Aunque mi familia me viera como una carga, no iba a permitir que me sintiera así. Era mi cumpleaños, y lo iba a celebrar, aunque significara celebrarlo sola, o eso creía. Unos golpes en la puerta, justo a las 6, me dieron un rayo de esperanza. George y Susan, mis amigos de toda la vida, estaban en el porche, con el rostro iluminado por una calidez genuina. Susan traía un pastel casero, George una buena botella de vino. «¡Feliz cumpleaños, Arthur!», exclamó Susan, abrazándome. George me dio una palmada en el hombro con una sonora carcajada. «¡Feliz cumpleaños, viejo cascarrabias!». Unos minutos después, llegó Tom, con un paquete de 6 cervezas artesanales en la mano, tan jovial como siempre. Nos trasladamos al patio trasero, donde el aroma a carbón pronto inundó el aire. George se hizo cargo de la parrilla, volteando con destreza los gruesos filetes que había comprado. Susan y Tom charlaban animadamente, y su conversación amena fue un bálsamo para mis nervios a flor de piel. Durante unas horas de pura felicidad, casi olvidé la crueldad de la mañana. Cuando el sol empezó a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, me acordé de Bethany y Michael. A pesar de todo, seguían siendo mi familia, viviendo bajo el mismo techo. «¡Bethany! ¡Michael!», grité, con la voz resonando por todo el césped. «¡La barbacoa está lista! ¡Vengan!». Un momento de silencio, y entonces apareció Bethany en la puerta trasera. Nos miró, a mis amigos, y luego a mí, con una mueca de desdén. «No, gracias, papá», dijo con voz cargada de desdén. «No me interesa una reunión de ancianos». Michael apareció detrás de ella, con los brazos cruzados. «Sí», añadió con voz igualmente desdeñosa. «Pasamos de la convención de la tercera edad. Que disfruten de sus antigüedades». Desaparecieron adentro, dejando sus crueles palabras flotando en el aire. Mis amigos lo habían oído todo. Las risas fáciles se apagaron, reemplazadas por un silencio incómodo. Sentí una ola de humillación, caliente y punzante. Forcé una sonrisa, volví a la parrilla y le di la vuelta a un filete que no necesitaba voltearse. «Están ocupados», murmuré, aunque las palabras me supieron a cenizas. El resto de la velada transcurrió con dificultad, entre sonrisas forzadas y conversaciones a la fuerza. Mis amigos, pobrecitos, hicieron lo posible por animarme, pero ya era demasiado tarde. Cuando por fin se marcharon, con despedidas apresuradas y miradas de compasión, me quedé solo en el patio. El olor a carbón caliente se mezclaba con la desvanecida esperanza de un feliz cumpleaños, dejando un regusto amargo que perduró hasta bien entrada la noche. La pesada puerta principal se cerró de golpe tras mi último amigo, dejándome dentro con el silencio gélido que siempre parecía preceder a una tormenta. Me giré, con las manos aún impregnadas de un ligero olor a carbón y carne a la parrilla, y encontré a Bethany y Michael esperándome en la sala. Estaban de pie uno al lado del otro, con los brazos cruzados, sus expresiones reflejando la fría desaprobación del otro, como un jurado a punto de emitir un veredicto. «Bonita fiesta, papá», comenzó Bethany con voz cargada de sarcasmo. Su mirada recorrió mi camisa ligeramente arrugada, los restos de una noche que había comenzado con esperanza y terminado en humillación, una lista de invitados realmente impresionante. Michael soltó una risita sin humor, negando con la cabeza. «Sí, Arthur, con esa gente te estás metiendo de lleno». «¿Qué? Los encontraste en la fila del menú del día». Sus palabras pretendían menospreciar, herir, y por un instante lo consiguieron. Pero mientras permanecía allí, inhalando el tenue aroma a humo de leña impregnado en mi ropa, algo en mi interior cambió. Una calma peligrosa se instaló, una sensación que no había experimentado en años, ciertamente no desde la muerte de Eleanor.
Era una brasa fría y dura que comenzaba a brillar. La voz de Michael se volvió más aguda, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Qué demonios estabas pensando, Arthur? ¿Traer a esos viejos tontos a nuestra casa sin siquiera preguntarnos? Dio un paso al frente, con una postura agresiva, como si me desafiara en mi propia casa. No son viejos tontos, Michael, respondí con voz firme, sorprendiéndome a mí mismo por su seguridad. Un nudo frío se me formó en el estómago, pero mi voz no lo delató. Son mis amigos, buena gente que quería celebrar mi cumpleaños. Michael se burló, desestimando mi explicación con un gesto de la mano. Esto es nuestro casa, Arthur, nuestro reglas. Vives bajo ellas. Nuestro, en la azotea. No puedes invitar a desconocidos cuando te dé la gana, y mucho menos a un montón de ancianos vagabundos. La palabra invitado me golpeó como un puñetazo. Invitado. Yo, Arthur Jenkins, era un invitado en una casa que había comprado. El recuerdo de firmar los papeles de la hipoteca hacía apenas 2 años, la tinta secándose sobre un cheque que representaba la mayor parte de los ahorros de mi vida, me vino a la mente. Les había comprado esta casa para que no tuvieran que preocuparse por el alquiler ni por una hipoteca asfixiante en los primeros años de su matrimonio. Se suponía que sería un santuario, un refugio seguro. En cambio, se había convertido en una jaula, y yo, en su involuntario ocupante. Bethany dio un paso al frente, con voz baja y amenazante. «Mira, papá, hemos sido muy pacientes contigo, pero si no puedes respetar nuestras reglas, si no puedes entender que esto es nuestro hogar y nosotros, toma las decisiones, y entonces tal vez tengas que buscar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor, prolongado, tenso y pesado. Miré de Bethany a Michael. Sus rostros reflejaban la certeza de que ostentaban todo el poder, de que acababan de lanzar un ultimátum irrefutable. Esperaban que me derrumbara, que pidiera disculpas, que prometiera obediencia. Pero la brasa fría que ardía en mi interior se había encendido. No era rabia, no exactamente. Era algo mucho más potente. Una silenciosa resolución, nacida de décadas de vivir para los demás, de dar y recibir tan poco a cambio. «Bien», dije, y la palabra salió de mis labios con una calma que incluso a mí me sorprendió. Fue suave, casi un susurro, pero resonó con una inesperada contundencia. Bethany parpadeó, su expresión pasando de una certeza desafiante a un atisbo de sorpresa. La sonrisa de suficiencia de Michael se desvaneció. Habían esperado lágrimas, discusiones, súplicas, no esta silenciosa aceptación. Me di la vuelta y me alejé, dejándolos en la sala, mientras su confrontación, cuidadosamente planeada, se desvanecía a su alrededor. Caminé con paso firme hacia la habitación de invitados, el pequeño dormitorio al fondo de la casa que había sido mi espacio personal. Era austero, funcional, pero nunca me sentí como en casa. Saqué mi vieja maleta, gastada, del fondo del armario. Era la misma que Eleanor y yo habíamos usado en nuestra luna de miel, un silencioso testimonio de toda una vida de recuerdos compartidos. Al empezar a empacar, me moví con una lentitud deliberada. Unas cuantas camisas, un pantalón, mi ejemplar de Moby Dick, encuadernado en cuero y ya gastado. Tomé la pequeña fotografía enmarcada de la mesita de noche, la radiante sonrisa de Eleanor, capturada para siempre en un jardín bañado por el sol. La envolví con cuidado en una suave bufanda y la coloqué delicadamente entre mi ropa. Era lo único que realmente me pertenecía, lo único que realmente apreciaba, en esta casa que ya no era mía. Mi mente divagó, sin quererlo, de vuelta a los detalles de la boda de Bethany. $28,000. Esa fue la cifra final. Cada centavo había salido de mi cuenta, un regalo para su felicidad. Recordé las sonrisas, los brindis, las promesas. ¿Dónde se había ido todo? ¿Dónde se había esfumado? ¿Desaparecido? Con la maleta hecha, la cerré. Respiré hondo. El olor a sábanas limpias y a mi ropa vieja era una extraña mezcla. Volví al salón donde Bethany y Michael estaban sentados en el sofá, con una sutil tensión en sus posturas. Me observaban, con rostros que reflejaban confusión y una leve aprensión incipiente. Me acerqué a la mesa de centro, la pieza central de su sala de estar cuidadosamente decorada. La llave de casa,
Una brillante Yale de latón pesaba en mi mano. La coloqué suavemente sobre la madera pulida. El leve tintineo resonó en la habitación silenciosa. Fue un gesto intencional, una entrega. Michael finalmente habló, su voz perdiendo parte de su bravuconería anterior, reemplazada por una nota de incertidumbre. ¿A dónde vas, Arthur? Sostuve su mirada. Luego la de Bethany. Ya no sentía ira, solo un inmenso y silencioso vacío, y esa extraña y nueva determinación. Abrí la puerta principal, dejando que entrara la fresca brisa nocturna, una dulce e inesperada bocanada de libertad. «Fuera», dije simplemente, con una resonancia que me sorprendió. Luego crucé el umbral, cerrando la puerta tras de mí y rompiendo el último y frágil hilo de mi vida en aquella casa. Bajé por el camino de entrada, con el peso familiar de mi maleta en la mano. El aire nocturno, fresco y nítido, tenía sabor a libertad e incertidumbre. Cada paso se sentía como un pequeño acto de rebeldía, un silencioso desafío contra años de sumisión silenciosa, contra permitir que me disminuyeran. Las farolas proyectaban largas sombras ante mí, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un tenue destello de luz en mi interior. Las calles familiares de Kalispell, normalmente rebosantes de la energía de un pueblo pequeño, se sentían más suaves, más indulgentes bajo el manto de la noche. Mi aliento se elevaba en pequeñas nubes efímeras en el aire fresco de Montana, reflejando la fugacidad de mi pasado reciente. Cada paso que daba, con mi vieja maleta rozando suavemente mi pierna, era una separación física de la vida que había conocido. Los recuerdos, indeseados pero insistentes, comenzaron a aflorar. Recordé a Bethany de adolescente, con el rostro surcado de lágrimas por su primer desamor, aferrándose a mí, mientras le prometía que todo estaría bien, que siempre estaría ahí para ella. Recordé también las sinceras promesas de amor y respeto que me hizo entonces, promesas que ahora resonaban con una dolorosa y hueca ironía. Me dolían las piernas, pero seguí caminando, impulsado por una extraña sensación de propósito que me guiaba hacia la zona comercial. Sabía que allí me esperaba un modesto motel, un lugar donde un viajero cansado, o en mi caso, un padre desplazado, podría encontrar refugio temporal. A pesar del malestar físico, una fuerza naciente comenzó a desplegarse en mi interior. Me sentía más decidido que en meses, quizá incluso años. Pasé por la antigua escuela primaria de Bethany. Su patio de recreo ahora estaba oscuro y silencioso. Recordé acompañarla al jardín de infancia, su manita confiada en la mía, sus ojos brillantes llenos de asombro. ¿Cuándo se había convertido aquella niña alegre y cariñosa, la que una vez me dibujó con crayones como si fuera una superheroína, en la mujer fría e indiferente que me echó de mi casa? Entonces, el recuerdo punzante del funeral de Eleanor me inundó, una ola de dolor familiar. Bethany, por aquel entonces una joven, con el rostro pálido y devastado, se había apoyado en mí, buscando consuelo y estabilidad en medio del crudo sufrimiento. La abracé con fuerza, y en silencio me prometí cuidarla siempre, ser su apoyo. Una promesa que había cumplido, con firmeza e incondicionalmente, hasta esta noche. El letrero de neón del Pine Lodge Motel brillaba suavemente a lo lejos, un faro en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Su letrero parpadeante de habitaciones disponibles parecía menos un anuncio y más una bienvenida, una silenciosa invitación al descanso. Dentro, la recepcionista nocturna, una joven de mirada cansada pero amable, ni se inmutó al ver mi maleta ni mi aspecto algo desaliñado. Simplemente me entregó la tarjeta de acceso a la habitación 12, y su silencio fue una reconfortante muestra de ausencia de juicio. La habitación, pequeña y modesta, olía a limpiador de pino y a humo de cigarrillo apagado, un aroma que de alguna manera resultaba a la vez genérico y extrañamente reconfortante. No era gran cosa, desde luego, no era la casa enorme que había dejado atrás, pero era mía por esa noche. Y ese simple hecho, la idea de tener un espacio, por humilde que fuera, que era inequívocamente mío, produjo una profunda sensación de tranquilo alivio. Dejé la maleta sobre la alfombra gastada y desenvolví con cuidado la fotografía de Eleanor, colocándola en la mesita de noche. Su sonrisa, eternamente cálida y dulce, me miraba fijamente, un ancla silenciosa en un mar turbulento. Me senté en el borde de la cama,
cuyos muelles crujieron suavemente en señal de protesta, y por primera vez me permití deshacerme por completo del peso del pasado. Los años de generosidad se repetían en mi mente como un libro de contabilidad, cada entrada un sacrificio, cada suma una parte de mí. La matrícula universitaria de Bethany, la asombrosa cantidad de $43,000, pagada con esmero. El primer coche fiable de Michael, un regalo de $18,000 para asegurar sus desplazamientos. La entrada de su primer apartamento, $12,000, para ayudarles a dar sus primeros pasos. La boda, por supuesto, el gran evento que había agotado mis ahorros. Y luego, los incontables regalos más pequeños, los fondos de emergencia, los préstamos que nunca se devolvieron, el flujo constante de apoyo que había definido mi papel en sus vidas. ¿Cuánto de mí misma había invertido realmente en sus vidas? ¿Cuánto de mi identidad se había entrelazado inextricablemente con ser su proveedora, su red de seguridad? Había creído, de verdad creí, que el amor se medía en dinero y sacrificio, que al darles todo, garantizaba su felicidad y, a su vez, me aseguraba un lugar en sus corazones. Pero, ¿a qué precio? Mi autoestima, sin duda. Mi paz interior, indudablemente. Mis propios sueños, postergados y olvidados durante tanto tiempo. Conforme avanzaba la noche, una certeza serena y deliberada comenzó a cristalizarse en mi interior. La bruma de la decepción y el dolor empezó a disiparse, reemplazada por una resolución clara y firme. Había terminado. Había terminado de ser una carga para quienes habían construido vidas cómodas sobre la base misma de mi generosidad. Había terminado de ser el hombre que lo daba todo, y no pedía nada a cambio. Una voz suave, una que no había escuchado en años, me habló desde mi interior. Mañana, Arthur, empezarás a ser el hombre que comprende su propio valor. Ese pensamiento, tan simple y a la vez tan profundo, me envolvió como una manta reconfortante. Me recosté sobre la fina almohada, y la cama, desconocida para mí, me resultó sorprendentemente acogedora. El zumbido de las luces de neón del exterior, el leve murmullo del minibar, el olor a desinfectante, nada de eso importaba. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, dormí profundamente, en paz, con un peso enorme liberado de mis hombros. La incertidumbre del camino por delante seguía ahí, un susurro en los confines de mi consciencia, pero quedó eclipsada por una nueva sensación de calma y una resolución inquebrantable. La tenue luz grisácea de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas del motel, un suave despertar tras una noche de sueño profundo, casi catártico. Me estiré. Mis músculos aún me dolían por la caminata inesperada de ayer, pero la rigidez quedaba eclipsada por una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía años. Una nueva sensación de libertad, frágil pero real, revoloteaba en mi interior. Caminé hasta el pequeño baño, me salpiqué la cara con agua fría y me miré al espejo. El mismo rostro familiar me devolvió la mirada, marcado por las líneas de la edad y la experiencia. Pero bajo esa superficie, algo había cambiado. Mis ojos, generalmente suaves y a menudo cansados, tenían un nuevo brillo, un propósito silencioso, una determinación latente. El hombre que me miraba seguía siendo Arthur, pero ya no era solo el que daba, el que cargaba con las responsabilidades. Era un hombre que tomaba decisiones por sí mismo. Tras una ducha rápida y tibia, llamé a un taxi. Mi destino, el First National Bank en la calle principal. Cada paso que di, desde marcar el número hasta subir al asiento trasero del taxi, estuvo impregnado de una serena claridad. No hubo vacilación, ni duda. El plan, que se había gestado en la tranquilidad de la noche, era preciso e inquebrantable. En el banco, la familiar grandeza del vestíbulo de mármol se sentía distinta esta vez, menos intimidante, más como un escenario para mi silenciosa revolución. Me acerqué a la cajera, una mujer de mediana edad llamada Brenda, quien había tramitado mis transacciones durante años. Su sonrisa era profesional, aunque un poco ensayada. «Buenos días, Arthur», dijo ella. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» «Buenos días, Brenda», respondí con voz firme. «Necesito revocar el acceso a todas mis tarjetas de crédito a nombre de Bethany King y su esposo, Michael King. Y quiero establecer un requisito de autorización para cualquier transacción
con tarjeta de débito de mi cuenta corriente principal que supere los $50, si se origina en una cuenta vinculada a alguno de ellos. La sonrisa profesional de Brenda flaqueó un instante. Frunció el ceño, preocupada, con una reacción genuina, no ensayada. «Señor, esto es bastante inusual», dijo en voz baja, buscando en mis ojos una explicación. «¿Está seguro? Las disputas financieras familiares pueden ser muy complicadas». «Estoy segura, Brenda», afirmé, mirándola fijamente a los ojos. «Sea complicado o no, es lo que tengo que hacer». Asintió lentamente y se volvió hacia su computadora, tecleando con rapidez. Unos instantes después, imprimió una pila de formularios. Cada trazo de pluma, al firmar los documentos de revocación y autorizar las nuevas restricciones de la cuenta, se sentía como otra cadena que se rompía. Con cada firma firme, me quitaba un gran peso de encima, uno que no me había dado cuenta de que aún cargaba. El cordón umbilical financiero, antes tan generosamente extendido, se estaba cortando. Recordé que, hace casi 2 meses, transferí $12,000 para la renovación de la cocina de ensueño de Bethany. Me la imaginaba sonriendo, cocinando para mí, para mis nietos. Me había convencido de que era una inversión en su futuro, el futuro de la familia. Ahora, la realidad me golpeó con total claridad. Era su cocina, su hogar, su futuro. Nunca nuestro, nunca realmente nuestro. Brenda confirmó que los cambios entrarían en vigor de inmediato. Todas las transacciones futuras de Bethany o Michael con mis tarjetas serían rechazadas, y cualquier intento de retirar grandes sumas de mi cuenta corriente requeriría mi autorización directa. Le di las gracias. La silenciosa satisfacción de tomar una decisión por mí misma me produjo una agradable sensación de bienestar. Al salir del banco, el aire fresco de la mañana me resultó estimulante. El sol, por fin abriéndose paso entre las nubes, bañaba la calle principal con una luz dorada. Sentía una ligereza en mis pasos, una sensación de poder. Justo cuando iba a parar otro taxi, mi teléfono empezó a vibrar insistentemente en mi bolsillo. En la pantalla del identificador de llamadas apareció Bethany King. Sabía que esto iba a pasar. Respondí, respirando hondo. «Hola, Bethany. ¿Qué demonios hiciste, papá?» Su voz estalló por el auricular, estridente, llena de furia e incredulidad. «Me acaban de rechazar la tarjeta en Nordstrom. ¿Te imaginas la vergüenza que pasé?» Hice una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire, dejando que la cruda emoción de su humillación calara hondo. La ironía no me pasó desapercibida. «¿Cómo te sientes, Bethany?», pregunté con voz tranquila, casi distante. «¿Cómo se siente qué? ¿Ser humillada por mi propio padre?», chilló, obviamente sin comprender el significado más profundo de mi pregunta. «¿Ser abandonada así, sin previo aviso?». «No», aclaré con voz firme. «¿Qué se siente ser una carga? ¿Una vergüenza? ¿Que te digan que no puedes resolver las cosas por ti misma? ¿Una qué, anciana vagabunda, en medio de un centro comercial?», repetí sus crueles palabras, cada una como una ráfaga de hielo. Se hizo un silencio atónito por su parte, un raro momento en que mi hija se quedó sin palabras. Entonces, el pánico empezó a asomar en su voz. «No puedes simplemente dejarnos de lado, papá. Tenemos gastos, obligaciones, y la hipoteca, y los pagos del coche». «Sí puedo», afirmé, con una tranquila seguridad en la voz que contrastaba fuertemente con su creciente histeria. «Puedo tomar mis propias decisiones sobre mi dinero. Parece una carga que ahora tendrás que llevar tú». Escuché un instante más y, sin decir una palabra más, colgué. El silencio que siguió fue dulce, absoluto. Cuando el taxi que había parado se acercaba al motel, vi una figura familiar que caminaba furiosa frente al letrero del Pine Lodge. Era Michael. Su rostro estaba contorsionado por la rabia, con las manos metidas en los bolsillos. Claramente, él tampoco había recibido bien la noticia. «Si crees que la historia termina cuando los dejo plantados, te equivocas. El verdadero drama apenas comienza. Dale like, comparte esto con todos tus conocidos y suscríbete para no perderte ni un solo segundo de lo que viene. No te imaginas cómo se desarrolla todo». El taxi se detuvo frente al Pine Lodge y al bajar, Michael ya se acercaba furioso, con el rostro enrojecido por la ira. Era como un toro, con las fosas nasales dilatadas y las venas palpitando en su cuello. «Arthur,
¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, y su voz resonó en el silencioso estacionamiento. No esperó respuesta y empezó a despotricar sobre la tarjeta rechazada de Bethany en Nordstrom y la cancelación de la confirmación del vuelo para una escapada de fin de semana que ni siquiera se habían molestado en mencionarme. ¿Crees que puedes simplemente dejarnos de lado, sin decir una palabra, después de todo?, espetó casi con voz temblorosa, apretando y aflojando los puños a los costados. Sostuve su mirada furiosa, manteniendo la calma. Creo, respondí con voz firme, que puedo tomar decisiones sobre mi propio dinero. Un concepto revolucionario, lo sé. El ligero temblor en mi voz se debía al esfuerzo por mantenerme firme, no al miedo. Sus ojos se entrecerraron, y una mirada fría y depredadora reemplazó la sorpresa inicial. Un recuerdo afloró, sin que yo lo buscara. Michael, 6 años atrás, sentado a la mesa de mi cocina, con la cabeza entre las manos, contándome que su socio había malversado una suma considerable, dejando su incipiente empresa en la ruina. Le extendí un cheque por $30,000 entonces, sin preguntas, sin esperar nada a cambio, simplemente porque era de la familia. Ahora, al mirarlo, me di cuenta de que nunca lo había visto como un regalo, sino como un derecho adquirido. «Viejo senil e insensible», gruñó Michael, dando otro paso agresivo hacia mí e invadiendo mi espacio personal. Vas a arreglar esto ahora mismo. Vas a llamar al banco y deshacer la estupidez que hiciste. ¿O qué? La amenaza implícita flotaba en el aire, densa e inquietante. Alzó la mano, no un puño propiamente dicho, pero un claro gesto de intimidación. Por un instante, me preparé. Una familiar ola de resignación me invadió. Pero entonces, una autoridad silenciosa se impuso. El taxista, un hombre robusto y de semblante serio, salió silenciosamente de su taxi y se colocó justo entre Michael y yo. «Oye, tranquilo», dijo con voz baja pero firme. «Ya basta. Aquí no se permiten peleas». Michael, sorprendido por la inesperada intervención, se detuvo un instante. «Esto no es asunto tuyo, amigo», gruñó, intentando esquivar al conductor. Pero el conductor se mantuvo firme, como una roca. «Se convierte en asunto mío cuando un hombre intenta intimidar a un señor mayor que ha pagado su billete educadamente y me ha tratado con respeto. ¿Quiere pelear? Hágalo en otro sitio. No delante de mí». El rostro de Michael se contrajo, una mezcla de rabia y sorpresa. Claramente no esperaba que un desconocido me defendiera. Miró con furia al conductor, luego volvió a posarse en mí, con una mirada venenosa. «Esto no ha terminado, Arthur», espetó, y con un último rugido de frustración, se dio la vuelta. Se dirigió a su camioneta, un modelo reluciente y caro que sospechaba que yo mismo había ayudado a pagar indirectamente, y salió a toda velocidad del estacionamiento, con los neumáticos chirriando en protesta. El taxista se volvió hacia mí con una leve sonrisa irónica en los labios. «¿Se encuentra bien, señor?» «Sí», logré decir, un poco sin aliento. «Gracias. De verdad, no tenías que hacerlo». Se encogió de hombros, un gesto sencillo y sincero. Uno no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo actúan los abusones, sobre todo cuando la víctima está en lo suyo, y se merece algo mejor. Sus palabras, por simples que fueran, me calaron hondo. Fueron un bálsamo para las humillaciones que había sufrido, una confirmación de que, en realidad, no era una carga. Mientras se marchaba en coche, volví al motel. El suave zumbido de las luces fluorescentes contrastaba gratamente con la explosiva salida de Michael. La confrontación, la inesperada amabilidad de un desconocido y la frustrada retirada de Michael habían reafirmado algo profundo en mi interior. Cualquier duda que pudiera haber albergado sobre mi decisión se desvaneció. Estaba haciendo lo correcto. La habitación del motel, con su decoración deslucida y su ambiente impersonal, ya no se sentía como un refugio temporal. Se sentía como un santuario, un espacio tranquilo donde mis verdaderos planes finalmente podrían tomar forma, sin la interferencia de las exigencias y manipulaciones ajenas. Me sentí extrañamente llena de energía. Mantenerme firme, no solo contra Michael, sino contra años de aceptación pasiva, había despertado en mí reservas de fuerza que desconocía poseer. Me vestí con esmero, eligiendo mi mejor camisa informal
y un pantalón de vestir bien planchado. Hoy exigía dignidad, un reflejo externo de la silenciosa revolución que se gestaba en mi interior. Salí del motel sin llamar a otro taxi, optando esta vez por el autobús urbano. Necesitaba el anonimato, el tiempo para simplemente observar y reflexionar. Mientras el autobús avanzaba lentamente hacia el distrito legal del centro, no sentía ninguna prisa. Por una vez, el tiempo estaba de mi lado. El autobús avanzaba traqueteando, llevándome a través del paisaje familiar de Kalispell. Fuera de la ventana, las onduladas colinas de Montana se extendían hacia las majestuosas montañas, un panorama inmutable. A diferencia del drama humano que se desarrollaba en mi vida, el mundo natural permanecía constante, inmutable. Mi mirada se desvió y vi una pequeña clínica a la que había llevado a Michael el mes anterior, pagando su factura de urgencias de $800 tras un pequeño accidente. Otro préstamo, no devuelto, otro sacrificio olvidado. El pasado, al parecer, estaba empeñado en recordarme su peso. Llegué al imponente edificio de ladrillo rojo que albergaba a Morrison Baker & Associates, un prestigioso bufete de abogados en pleno centro. Dentro, la elegante tranquilidad de la sala de espera, con sus susurros y el aroma a papel antiguo, resultaba apropiada para la seriedad de mis intenciones. Estaba allí para ver al señor Henderson. Una amable recepcionista me condujo a su oficina. El señor Henderson, un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables pero perspicaces, se levantó para saludarme. «Señor King», comenzó, señalando la silla frente a su gran escritorio de caoba, «entiendo que desea modificar su testamento». Me acomodé en el cómodo sillón de cuero. «Así es, señor Henderson. De hecho, hay que reescribirlo por completo». Lo miré fijamente a los ojos, con voz firme. «Quiero crear un fondo benéfico en lugar de dejarle todo a mi familia». Las cejas del señor Henderson se alzaron levemente, un fugaz destello de sorpresa, pero su porte profesional permaneció intacto. «Un cambio significativo, señor King, pero sin duda está dentro de sus derechos». Luego confirmó. «¿Está seguro de que desea proceder a desheredar por completo a sus herederos directos?» «Por supuesto», confirmé. «Mi familia siempre ha estado bien atendida, a menudo a mi costa. Mis bienes, mi legado, ahora irán a parar a quienes realmente lo necesitan y lo apreciarán». Asintió con la cabeza, tomando notas. «¿Y tiene en mente alguna organización benéfica específica para este fondo?» «Sí», dije, con una visión clara en mente. «Quiero apoyar a organizaciones que ayudan a las personas mayores. En concreto, a aquellas que han sido abandonadas por sus familias o que atraviesan dificultades económicas y necesitan recuperar su dignidad. También a organizaciones benéficas que financian becas para estudiantes desfavorecidos que demuestran potencial y un deseo genuino de aprender. No solo para aquellos que esperan que se les dé todo hecho». Dedicamos las 2 horas siguientes a analizar minuciosamente los detalles. El señor Henderson me explicó pacientemente las distintas opciones para constituir un fideicomiso benéfico, los requisitos legales y las implicaciones de cada cláusula. Se aseguró de que comprendiera la irrevocabilidad de mi decisión y el carácter definitivo de estos nuevos acuerdos. Me hizo preguntas detalladas para garantizar que mis intenciones fueran claras y jurídicamente sólidas. Me explicó cómo se anularían los testamentos anteriores y cómo se notificaría a mi familia de los cambios. Al firmar los documentos finales, cada trazo de pluma se sentía como otra puerta que se cerraba a mi antigua vida y se abría a algo más puro, más honesto. El peso de las expectativas, de la obligación, que me había agobiado durante tanto tiempo, parecía desvanecerse con cada firma. Esto no era solo un documento legal, era una declaración de mi independencia, una reafirmación de mi propio valor. El señor Henderson confirmó que los cambios eran inmediatos. Mis bienes pasarían a estar bajo un fideicomiso, administrados según mis deseos, y mis beneficiarios anteriores serían informados oficialmente a su debido tiempo. Me estrechó la mano con una calidez genuina. «Señor King», dijo, «debo decir que esta es una decisión extraordinariamente valiente». Al bajar las escaleras del juzgado, bajo el brillante sol de la tarde, me sentí más ligera que en décadas. El cielo parecía más azul, el aire más fresco. Mi teléfono vibró con una alerta familiar, un recordatorio que había programado años atrás. «Llama a tu hermana Margaret en Oregón».
Un viaje para verla, pospuesto año tras año porque Bethany necesitaba algo, o Michael tenía una emergencia. Eso también iba a cambiar. Los papeles que llevaba en el bolsillo, con el fresco aroma de la tinta legal, representaban algo más que una simple redistribución de la riqueza. Representaban un futuro, mi futuro, alejado de quienes me habían dado por sentado y dirigido hacia desconocidos que apreciarían el regalo, cuyas vidas podrían verse realmente transformadas por mi generosidad. De vuelta en la tranquila soledad de mi habitación de motel, comencé la siguiente fase de mi liberación. Tomé mi teléfono y llamé a la agencia de viajes. Quisiera cancelar una reserva, dije, dándoles el número de confirmación de las lujosas vacaciones en Hawái de $28,000 que había reservado en secreto para Bethany y Michael como regalo sorpresa de Navidad. El agente lo tramitó sin rechistar. Después, llamé a mi compañía de seguros, ajustando los beneficiarios y eliminando a Bethany y Michael de pólizas cuya existencia desconocían. Cada cancelación, cada cambio de beneficiario, se sentía como si me liberara de otra atadura, como si recuperara otra parte de mí misma. Más tarde esa noche, cuando el crepúsculo se cernía sobre Kalispell, llamé a George, mi amigo de toda la vida. «George», comencé, con la voz quebrada por la emoción, «tengo algo que contarte». Le conté todo. El insulto de cumpleaños, la salida de casa, el banco, el arrebato de Michael y, finalmente, el despacho del abogado. George escuchó, en un silencio atónito. Cuando terminé, se aclaró la garganta. «Arthur», dijo con voz llena de admiración, «amigo mío, te ves diferente, más fuerte, de alguna manera. Nunca pensé que llegaría a verte así». A la mañana siguiente, el cálido aroma del café recién hecho y los pasteles recién horneados en el Café Murphy se sintió como un abrazo reconfortante, un marcado contraste con la frialdad emocional de los últimos días. George, que ya saboreaba una taza de café solo, levantó la vista cuando me acerqué a nuestra mesa habitual. Una sonrisa sincera iluminó su rostro y sus ojos reflejaban un respeto recién descubierto. «Arthur», exclamó, levantándose para estrecharme la mano, «te ves diferente, más fuerte, de alguna manera». Logré esbozar una leve sonrisa. Es curioso cómo una buena noche de sueño y algunas decisiones difíciles pueden cambiar la perspectiva de un hombre, ¿eh, George? Nos acomodamos en la mesa y pedí un desayuno sencillo. Luego, despacio, metódicamente, relaté todo, desde el momento en que entré en mi propia sala la noche antes de mi cumpleaños. Describí la confrontación con Bethany y Michael, sus acusaciones, la mirada desdeñosa de Bethany, el dominio agresivo de Michael y mi silenciosa y resuelta partida. George escuchó atentamente, su expresión pasando de la preocupación al asombro absoluto. «¿De verdad te echaron?», preguntó con voz baja, incrédula. «¿En tu cumpleaños? ¿Después de llamarte una carga?» «Sí, George», confirmé, con el recuerdo aún fresco y doloroso. «Eso fue exactamente lo que pasó», negó con la cabeza, con una mezcla de ira y tristeza en los ojos. «Dios mío, Arthur, eso es inconcebible, absolutamente inconcebible». Continué, detallando mi visita al banco, el bloqueo de las tarjetas de crédito, la llamada telefónica furiosa y angustiada de Bethany, la agresiva confrontación con Michael en el estacionamiento del motel y, finalmente, mi visita al señor Henderson y la reescritura de mi testamento. Mientras explicaba mi decisión de crear un fondo benéfico, la taza de café de George a medio camino de sus labios se quedó suspendida en el aire. «¿Todo?», preguntó, en un susurro apenas audible. «¿Ahora lo dejas todo a la caridad?» «Todo», afirmé, sintiendo una profunda paz. Una fundación para personas mayores abandonadas por sus familias, para estudiantes meritorios que necesitan un empujón. George dejó lentamente su taza sobre la mesa, con una amplia sonrisa de alivio iluminando su rostro. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «¿Sabes qué, Arthur? Me alegro por ti. Llevo años viendo cómo Bethany y Michael te tratan como a un cajero automático andante. Todos lo hemos hecho». Sus palabras, una simple confirmación de un verdadero amigo, me impactaron con una fuerza sorprendente. «¿Tú también lo viste?», pregunté, con la voz teñida de una mezcla de alivio y una persistente vergüenza por no haberlo visto yo misma.
O quizás, por no haber querido verlo. Claro que sí, respondió George, negando con la cabeza. Los ojos en blanco, el constante revisar el teléfono en tus fiestas, la forma en que de repente se acordaban de llamar cuando había que pagar una factura. Siempre era por el dinero, Arthur. Siempre. Bajé la mirada hacia mis manos, entrelazadas sobre la mesa. Supongo que siempre me pregunté cuándo dejé de ser su padre, y me convertí en su fuente de ingresos. Reflexioné en voz baja. Fue gradual, Arthur, dijo George con suavidad, comprensivo. Siempre lo es. Un pequeño favor aquí, un préstamo allá, luego se convierte en una expectativa, luego en un derecho a sus ojos. Dejaron de verte a ti, la persona, y solo vieron la cuenta bancaria. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Pero detuviste la caída. Eso requiere coraje, amigo mío, mucho coraje. Justo entonces, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa, volvió a sonar. El nombre de Bethany apareció en la pantalla. Miré a George, que simplemente arqueó una ceja. Contesté, y puse la llamada en altavoz. «¡Papá! ¿Te has vuelto completamente loco?», gritó Bethany por toda la cafetería, tan fuerte que varias personas voltearon a vernos. «Buenos días, Bethany», respondí con calma. «Buenos días», chilló. «Acabo de recibir correos electrónicos con avisos de cancelación de nuestro viaje a Hawái. $28,000 a la basura porque estás teniendo un lapsus de memoria y cancelas todo sin avisarnos». Mi voz se mantuvo firme. «En realidad, Bethany, estoy pensando con más claridad que en años. Pero el viaje, se suponía que era una sorpresa», tartamudeó, su indignación dando paso a un miedo incipiente. «Lo necesitábamos. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo iba a hacerlo?», repetí con un tono de amarga diversión. «¿Cómo esperas que financie tus extravagantes vacaciones cuando me tratas como una carga, un estorbo, cuando me echas de casa? ¿Te compré? ¿En mi propio cumpleaños?». «Eso es diferente», exclamó con la voz quebrada. «Somos tu familia. Y las familias se tratan con respeto, Bethany», repliqué, endureciendo mi voz. «Las familias no humillan a sus mayores. Las familias no los usan ni los desechan. Se acabó, Bethany. Se acabó ser tu cuenta bancaria personal». George me apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto de apoyo silencioso. «No puedes hacer esto», gimió Bethany, recuperando la furia mezclada con la desesperación. «Te arrepentirás. Nos aseguraremos de que te arrepientas». «Mírame», dije con un tono de voz quebrado y contenido. Y con eso terminé la llamada. El silencio que siguió a la última y desesperada amenaza de Bethany no fue roto por George, sino por una oleada de sonidos provenientes de los demás clientes. Primero, un aplauso lento y pausado de un hombre en la barra, luego otro y otro más, hasta que todo el café estalló en aplausos. Desconocidos, que sin saberlo habían presenciado el drama crudo y sin filtros de mi familia, ahora me ofrecían una validación espontánea y sincera. Sus vítores, sus sonrisas, fueron un bálsamo para mi alma, una afirmación pública de que, por fin, de verdad, había hecho lo correcto. Fue un momento de paz inesperada y profunda. Los aplausos espontáneos en el Café Murphy se fueron apagando poco a poco, dejando un agradable murmullo de conversación. George, con los ojos aún brillantes de orgullo, me dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, Arthur», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Magnífico». Mis manos, que habían temblado de adrenalina hacía un instante, ahora estaban firmes mientras me llevaba la taza de café a los labios. El amargor del café contrastaba gratamente con la dulzura de esta inesperada confirmación. Una calma profunda, que me recorría el cuerpo, había reemplazado la tormenta. El mes siguiente transcurrió como las páginas de un libro que nunca me había atrevido a leer. Cada día traía consigo un nuevo sentido de propósito, una silenciosa recuperación de mí misma. Ya no me definían las expectativas ni las exigencias de los demás, sino mis propias decisiones, mis propios deseos. Una de mis primeras prioridades fue encontrar un lugar al que pudiera llamar mío. Contacté a Evelyn Clark, una agente inmobiliaria muy respetada en la ciudad, conocida por su franqueza y su gran comprensión de las necesidades de sus clientes. «Evelyn», le dije, «busco algo que sea completamente mío. Nada de habitaciones para familia, ni obligaciones con nadie más que conmigo mismo». Lo entendió enseguida. En una semana lo encontró. Una modesta casa estilo rancho,
en una tranquila calle sin salida en Hillside Drive. Tenía unas vistas impresionantes de las montañas, un jardín pequeño y manejable, y, lo más importante, una cocina pensada para una persona que disfrutara cocinando, no para grandes banquetes ostentosos. Era perfecta. El día de la mudanza fue sorprendentemente sencillo. Mis pocas pertenencias de la habitación del motel cabían en un solo coche. Mi ropa, artículos de aseo, la foto enmarcada de Eleanor y la copia cuidadosamente doblada de mi Nuevo Testamento eran todo lo que realmente necesitaba. Todo lo demás, me di cuenta, había sido un peso innecesario, tanto físico como emocional. Con cada kilómetro que el coche me alejaba del Pine Lodge y, de hecho, del fantasma de mi antigua vida, las cadenas de la obligación se disolvían, dejando espacio para respirar como hacía tiempo que había olvidado cómo hacerlo. Me instalé en mi nuevo hogar con una serena alegría. La soledad, antes una compañera temida, ahora se sentía como libertad en lugar de soledad. Comencé a explorar mis nuevos alrededores, haciendo largas caminatas por las estribaciones cercanas, llenando mis pulmones con el aire fresco de Montana. Conduje hasta el lago Flathead, sentándome durante horas, contemplando la serena extensión de agua. Simplemente ser por primera vez, mis pensamientos fueron verdaderamente míos, libres de la preocupación por Bethany y Michael. Sus intentos de volver a entrar en mi vida eran predecibles. Mi teléfono se inundó de mensajes. Primero, acusaciones furiosas. Luego, disculpas frenéticas, seguidas de súplicas desesperadas de dinero. Y finalmente, un regreso a las acusaciones apenas disimuladas de egoísmo. Cada mensaje, cada buzón de voz, lo leí o escuché una sola vez. Su desesperación era un eco vacío que ya no tenía poder sobre mí. Sus problemas ya no eran asunto mío. Un mensaje de voz, en particular, me impactó. Era de Michael. Su voz era una patética mezcla de falsa sinceridad y resentimiento apenas disimulado. Arthur, vamos, todos dijimos cosas que no sentíamos. Bethany te extraña. Yo te extraño. ¿No podemos resolver esto como familia? La palabra familia, antaño tan poderosa, había perdido su capacidad de hacerme sentir culpable. Era un recipiente vacío, desprovisto del amor y el respeto que se suponía que debía contener. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Mis días estaban llenos de pequeños placeres. Redescubrí el gusto por cocinar para mí, experimentando con nuevas recetas en mi pequeña y práctica cocina. Ir al supermercado se convirtió en agradables paseos, no en misiones apresuradas para abastecer la despensa de otra persona. Pasaba horas en la ferretería, planeando pequeñas mejoras para mi nueva casa, sintiendo orgullo por cada clavo que clavaba, por cada estante que instalaba. La librería, un lugar que apenas había visitado en años, se convirtió en un refugio, un lugar donde dar rienda suelta a mi amor, largamente dormido, por la historia y la aventura. Por fin tenía el espacio mental, la libertad emocional, para mis propios intereses. Una tranquila tarde, de pie en mi nuevo porche, con la fresca brisa de la montaña susurrando entre los pinos, sostenía un folleto de viajes. Sus páginas brillantes mostraban castillos antiguos, ondulantes colinas verdes y animados pubs. Escocia, Irlanda, lugares que Eleanor y yo siempre habíamos soñado con visitar, viajes perpetuamente pospuestos porque Bethany necesitaba algo más urgente. Ahora, esos sueños se sentían tangibles, al alcance de la mano. Mi nueva casa me esperaba a mis espaldas, un espacio acogedor y confortable, del tamaño justo para un hombre que por fin había comprendido la profunda diferencia entre estar solo y sentirse solo. Guardé el folleto de viajes en el bolsillo. El crujido del papel era una suave promesa. Escuché la noche silenciosa, el lejano y melancólico ulular de un búho que reclamaba su territorio. Yo también había reclamado el mío.